Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos los integrantes del grupo número 3. Esta mañana pues tendremos a bien exponer diferentes secciones de la NIF Pymes, entre las cuales estaremos hablando pues de la sección 11 y 12, las cuales tratan la parte referente a instrumentos financieros. De igual forma pues estaremos hablando acerca de la sección 18, la cual nos habla acerca de los activos intangibles distintos a la plusvalía, y la sección 22, que nos habla acerca de pasivos y patrimonio. El grupo se encuentra integrado por Cristian Orlando López Sáenz, Rudy Leonel Cifuentes Aguilar, Germán Miguel Taque Dávila, Miguel Estuardo Marín Rancho, Aranquio Toniel Estrada del Cid y su servidor Carlos Carranza. Toda la parte referente a instrumentos financieros dentro de las NIF Pymes son tratadas en dos secciones. Tenemos tanto la sección 11 como la sección 12. Básicamente en ambas secciones pues nos hablarán acerca del reconocimiento, acerca de la medición inicial y acerca de las bajas en cuentas tanto de los activos como de los pasivos financieros. Pero ¿qué delimita una sección de la otra? Básicamente la norma en la sección 11 nos indica que todos aquellos instrumentos financieros que sean denominados como básicos serán tratados en base a los requerimientos establecidos en la sección 11 de las NIF Pymes, y que todos aquellos instrumentos financieros que son más complejos pues serán tratados de acuerdo a los requerimientos de esta. Siguiendo y adentrándonos más a lo que sería la sección 11 de la NIF Pymes, tenemos que la norma nos indica que la entidad debe de hacer la elección de una política contable. ¿Con respecto a qué? Con respecto al tratamiento de los instrumentos financieros. Recordemos que una política contable pues son todas aquellas bases y todo son las bases y los acuerdos bajo los cuales una entidad elaborará y presentará sus estados financieros. Para este caso pues la norma nos da dos opciones. Si nos dice que una entidad puede optar entre la sección 11 y 12 de las NIF Pymes, como hablábamos anteriormente, y de igual forma puede optar a la NIC 39, que nos habla todo lo referente a instrumentos financieros. Tomando en consideración que cuando se adopte la NIC 39 de instrumentos financieros, pues una entidad debe de revelar la información en base a los requerimientos establecidos en la sección 11 y 12 de la NIF Pymes. A lo largo de la presentación pues estaremos hablando acerca de lo que son los instrumentos financieros, acerca de, como bien decíamos, del reconocimiento, de la baja en cuentas y de la medición, pero principiaremos definiendo qué es un instrumento financiero. Un instrumento financiero pues es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otra. Esta es la definición que nos da la sección 11 acerca de lo que es un instrumento financiero y nos da ejemplos de qué caben dentro de esta definición. Tenemos como tal el efectivo, tenemos un instrumento de deuda en el cual podríamos mencionar tanto los pagarés y como los préstamos, ya sea por cobrar o por pagar. Tenemos un compromiso de recibir un préstamo, esto siempre y cuando el préstamo pues no pueda liquidarse en un importe neto en efectivo. Asimismo tenemos las inversiones en acciones no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción a venta. Y no entra dentro del alcance de la sección 11. No entran las cuestiones relevantes tales como arrendamientos, tales como las inversiones en asociadas y negocios que se tengan en conjunto por parte de la entidad. Y de igual forma pues no entrarán todos aquellos activos que sean contabilizados de acuerdo a la sección 21 de la NIF Pymes. Siguiendo con la exposición, pues tal y como comentábamos al inicio de la presentación, toda la sección 11 pues tratará acerca de los instrumentos financieros básicos. Y pues tal vez ya nos adelantamos un poco en la diapositiva anterior, al momento de decir pues qué son los instrumentos financieros y qué comprenden, porque acá pues vemos nuevamente qué es el efectivo, que son los instrumentos de deuda. Bien mencionábamos los pagarés y los préstamos tanto por cobrar como por pagar, los compromisos de préstamo de todos aquellos que no puedan hacerse cancelables en un importe neto de efectivo, y de igual forma pues las inversiones en acciones. Sin embargo, la norma también nos da ciertos requerimientos que deben de cumplir los instrumentos financieros.
para ser clasificados como un instrumento de deuda. Entre uno de ellos podemos mencionar que los rendimientos para el prestamista pues deben de estar calculados sobre un importe fijo. Tiene que haber una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento y tiene que haber un rendimiento variable. Cuando hablamos de rendimiento variable, pues podríamos decir básicamente que es la tasa de interés sobre el préstamo, entre la cual podríamos mencionar una tasa como la LIBOR. De igual forma, pues que no hay cláusulas contractuales que por sus condiciones pudieran lugar a que el tenedor pierda tanto el importe del principal y cualquier interés que pueda ser atribuible al periodo. La sección 11 de NIF-PYMES establece el reconocimiento inicial de activos y pasivos financieros y nos dice que existirá una medición inicial y una medición posterior de tales activos y pasivos financieros. ¿Cómo se realizará esto? La medición inicial de un activo o pasivo financiero, pues esta se medirá al precio de la transacción. Tal y como en varias normas nos mencionan, pues a este costo de la transacción nosotros podemos adherirle pues todos aquellos costos que sean directamente atribuibles para la consecución de este activo o este pasivo financiero. Ahora bien, ¿cómo se dará la medición posterior? Todos los instrumentos financieros que nosotros mencionamos anteriormente, que la norma pues nos da el ejemplo que son básicos, estos se medirán al costo amortizado. Ahora bien, los préstamos por los cuales la entidad no pueda liquidarlos en un importe neto, estos serán medidos al costo. Y las inversiones que la entidad mantenga sobre otras entidades, pues serán medidas al valor razonable. Pues a continuación mis compañeros seguirán abordando un poco más la sección 11 y los dejo justamente con el siguiente. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar un poco acerca del método de interés efectivo. Este es un método de cálculo para el costo amortizable de un activo o bien sea un pasivo financiero. Esto hablando de la distribución del ingreso por intereses, tal y como lo dice el título, o de gastos por intereses a largo plazo, siempre en un periodo correspondiente. Para este método necesitaremos una tasa de interés efectiva. ¿Pero qué es la tasa de interés efectiva? Esta es un descuento que iguala exactamente a los flujos de efectivo futuros por pagos o cobros que estima la entidad a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero. Acá estamos hablando de activos, pero de activos financieros. O bien sea el caso cuando sea adecuado de un periodo más corto, también se puede utilizar para un periodo menor a 12 meses, siempre y cuando con el importe en libros del activo financiero o del pasivo financiero que se utiliza. ¿Cómo calculamos esta tasa de interés? Dice que la entidad amortizará cualquier comisión relacionada a cargas financieras pagadas o recibidas por puntos que tenga la entidad, costos de transacciones y otras primas o descuentos a lo largo de la vida esperada siempre del instrumento financiero que posee la entidad. De esta manera podrá calcular cuál es la tasa de interés efectiva. Pero también tenemos un poco del deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado. Para eso veremos 4 o 5 ítems. El primero, veremos cómo se reconoce un instrumento financiero. Dice que al final de cada periodo la entidad está obligada, según la norma, a evaluar si existe evidencia, siempre guardando la objetividad, que estos instrumentos financieros hayan sufrido un deterioro del valor de estos activos, de los que se midan al costo, por supuesto, o también da la oportunidad a la norma de los que se midan al costo amortizado. Si existiera en esta evaluación evidencia objetiva que este instrumento financiero se deterioró, entonces la entidad deberá reconocer de manera inmediata una pérdida, una pérdida por el deterioro de valor y esto deberá registrarse en los resultados.
como de la siguiente manera. ¿Cómo puede existir el deterioro de valor? Puede existir por dificultades financieras que sean significativas para la entidad y que esto lo haga perder un valor de los instrumentos financieros. En el caso de que hubiera un contrato, también se podrá perder valor si existen infracciones al mismo. También por razones económicas o legales otorgadas en concesiones que no se habrían otorgado en circunstancias diferentes a las que se están otorgando. Y que sea probable que exista una quiebra por parte de los tenedores de estos activos financieros. Eso es en el reconocimiento. Ahora, por lo tanto, en la medición, las entidades deben medir una pérdida por deterioro de valor de activos financieros medidos al costo o medidos al costo amortizable. Esto se hará de la siguiente manera. Si el activo financiero tiene una tasa de interés que sea variable, entonces la tasa de descuento para medir cualquiera de las pérdidas por deterioro de valor deberá ser la tasa de interés efectiva que exista en ese momento, o en dado caso sea la determinada por un contrato. La pérdida de deterioro por valor también es la diferencia entre el importe en libros que existe del activo financiero y la mejor estimación, que necesariamente deberá ser una aproximación porque no será exacta, pero debe ser lo más cercano a la realidad posible, del importe que podría ser hasta cero que la entidad recibirá por el activo si lo vendiese en esa fecha en la que está preparando la información financiera. Para la reversión, si en periodos posteriores el importe de una pérdida de deterioro del valor se viene jalando, entonces la norma nos da la potestad de poder hacer una equivalencia de lo que ha sucedido en este periodo, reconociendo que un instrumento financiero no podrá mejorar su valor, solo disminuir su deterioro del valor. Para el valor razonable, una entidad debe utilizar cierta jerarquía que brindan las NIF para pymes para este rubro. Número uno, que la mejor manera de medir el valor razonable es teniendo una cotización exactamente del mismo activo en un mercado activo. Si no se consiguiera eso, entonces también se puede tomar como valor razonable el acuerdo mutuo entre el vendedor y el comprador del activo que sea igual al que se está evaluando. Si ninguna de estas dos condiciones se puede medir, entonces la entidad deberá realizar una valoración, estimando los costos que habría alcanzado si se vendiese este activo a la fecha de la medición, que es un mercado no activo. El valor razonable de las inversiones en activos que no tengan un precio de mercado cotizado, tal y como lo vimos anteriormente, en un mercado activo se puede medir con fiabilidad si cumple algunos requisitos, los cuales son dos. Número uno, la variabilidad en el rango de estimaciones del valor razonable no es significativo para ese activo. Y número dos, que las probabilidades de diversas estimaciones dentro de ese rango pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas para la estimación del valor razonable. Bajas en un activo financiero. Una entidad puede dar de baja un activo financiero solo cuando se cumplan tres condiciones. Cuando expiren o se liquiden los derechos que posee la entidad sobre este activo financiero de una manera contractual. Número dos, que la entidad transfiera los riesgos y ventajas inherentes de la propiedad o del activo financiero. Por tal razón se desliga completamente. Número tres, que la entidad, a pesar de haber mantenido unos riesgos y ventajas, cede el control del activo. Si la entidad ya no tiene control del activo, se considera una baja en el activo financiero. Buen día, siguiendo con el tema, hablaremos sobre la baja de las cuentas sobre un pasivo financiero. Se dará de baja a un pasivo financiero únicamente cuando éste sea extinguido. La norma nos refiere que extinguido se toma en cuenta cuando la obligación haya sido cancelada, pagada
o haya expirado. De igual forma, la norma nos menciona que cuando un prestamista o un prestatario realice intercambio de instrumentos financieros, esto se jornalizará o se trabajará dando de baja al pasivo financiero original y realizando la transacción del nuevo pasivo financiero creado. Siguiendo con el tema, se dará a conocer información a revelar que nos menciona la norma. Esto es para apoyo al entendimiento de los estados financieros. Entre los puntos que se tiene que dar a conocer está un resumen sobre las políticas contables significativas para comprender el ingreso de nuestros activos o pasivos financieros, las categorías de los activos y pasivos financieros en el estado de situación financiera y de las cuentas financieras. También se encuentra el proceso de garantía, el cual nos menciona que se tiene que dar a conocer tanto los plazos y las condiciones de la pignoración como el valor en libros de los activos o pasivos pignorados. De igual forma, habla sobre el incumplimiento sobre las obligaciones financieras. Esto nos menciona que al momento de generar alguna infracción por la falta de pago de la obligación, esto se tiene que dar a conocer en el estado de resultados. Y por último, las partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Todo aquel movimiento que se realice por medio del pasivo o activo financiero se tiene que tomar en cuenta para los estados financieros, ya que esto apoya para la toma de decisiones en un futuro. La sección 12, la cual nos menciona sobre los otros temas relacionados a los instrumentos financieros, nos habla sobre el alcance de la sección 11 y sección 12, el cual nos menciona que en general trata sobre el reconocimiento, la baja en cuenta, la medición e información a revelar de todos aquellos instrumentos financieros. Únicamente la diferencia es que la NIC 11 es para instrumentos financieros básicos y la NIC 12 es para instrumentos más complejos. La sección 12 nos habla sobre las elecciones de políticas contables al momento de la información de los instrumentos financieros. Nos menciona sobre dos opciones: que se realicen los requerimientos en la selección 11 y 12 en su totalidad, o realizar los requerimientos sobre el reconocimiento y medición según la NIC 39. Cualquiera de las dos opciones se tomará en cuenta como una elección de política contable. Buenos días compañeros, pues continuando con parte de la presentación de la sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros, hablaremos del párrafo 12.6, que está titulado el como reconocimiento inicial de activos y pasivos financieros. La norma prescribe que una entidad solo reconocerá un activo o pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. También nos habla en el párrafo 12.7 de la medición inicial. ¿Cuándo se reconoce inicialmente un activo o pasivo financiero? Cuando una entidad lo pueda medir o lo pueda calcular a su valor razonable, que es normalmente el precio de la transacción.
Hablaremos un poco de la medición posterior de la sección 12, los cuales lo establecen el párrafo 12.8 y 12.9, y prescribe que al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos financieros que queden dentro del alcance de la sección 12 al valor razonable y reconocerá los cambios en el resultado sobre el valor razonable. Esto quiere decir que todo lo que quede en el alcance de la sección 12 al valor razonable y serán reconocidos todos esos cambios del valor razonable en el resultado del periodo. Pero nos hace dos excepciones. En este caso, habla de los cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura en una relación de cobertura designada deben reconocerse inicialmente en otro resultado integral. O sea que los cambios en el valor razonable derivados de cobertura deberán reconocerse en el resultado integral. También los instrumentos de patrimonio sin cotización pública y cuyo valor razonable no puede medirse con fiabilidad, sin esfuerzo, costos desproporcionados. Estos son los dos excepciones que hace el párrafo 12.8 al 12.9 sobre la medición posterior. Ahora hablaremos un poco sobre el valor razonable, establecido el deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizable. Una definición de deterioro del valor dice que es una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable. Es decir, si la empresa desea vender sus instrumentos financieros, el valor en libros debe ser mayor que el valor recuperable. Si no es así, la empresa deberá reconocer una pérdida por deterioro. La sección 12, en su párrafo 12.13, nos habla sobre o nos prescribe que cada periodo sobre el que se informa, la entidad evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Si existe evidencia objetiva del deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en el resultado. Hablaremos un poco sobre la baja en cuentas de un activo o un pasivo financiero. El párrafo 12.14 de la sección 12 nos establece que una entidad deberá darle de baja en cuentas a un activo financiero solo cuando sucedan las siguientes condiciones: expire o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. B. La entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero. O C. La entidad, a pesar de haber
conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativa, ha transferido el control de los activos a otra parte y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada. Contabilidad de coberturas, establecidos en el párrafo 12.15 al 12.18. La contabilidad de coberturas permite que se reconozca en el resultado y al mismo tiempo se reflejen las ganancias o pérdidas en el instrumento de cobertura y la partida cubierta. Esto nos da tres características fundamentales, que sería: número 1, que la entidad designe y documente las relaciones de cobertura de forma que se pueda ver el riesgo que se cubre, la partida cubierta y el instrumento de cobertura, y estos deben estar claramente identificados. B. Riesgo de tasa de interés de un instrumento de deuda medido a su costo amortizado. Y por último, para contabilizar, se debe contabilizar una permuta de tasa de interés, una permuta financiera de diferencia de cambio, contratado de intercambio o términos de moneda extranjera en un contrato a término de cambio de materia prima cotizada. Cobertura del riesgo de tasas de interés fijas de un instrumento financiero reconocido o riesgo de precio de materias primas. Debemos de identificar que en las coberturas siempre existe un riesgo y se define como la exposición de una tasa de interés fija de un instrumento de deuda medido al costo amortizado o el riesgo de precio de la materia prima cotizada que posee una entidad. Y por último hablaremos sobre la información a revelar desde el párrafo 12.26 al 12.29. Y en la sección 12 establece que una entidad que aplique esta sección revelará toda la información requerida en la sección 11 e incorporará a esa información los instrumentos financieros que queden dentro del alcance de esta sección, así como los que queden dentro del alcance de la sección 11. Además, si la entidad utiliza contabilidad de coberturas, revelará la información adicional. Compañeros, muy buen día. Licenciada, muy buenos días. Vamos a seguir con nuestra exposición de la sección 18 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, activos intangibles distintos a la plusvalía. El alcance de esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos a la plusvalía. En este caso, la norma nos refiere a la sección 19 de las combinaciones de negocios y plusvalía y a los activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de su actividad. En este caso nos refiere a la sección 13 de inventarios y a la sección 23 de ingresos de actividades ordinarias. En este caso, la norma nos define que un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. También nos define qué es identificable y existen dos aspectos importantes. El A es separable, o sea, que quiere decir que es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido o transferido, que también puede ser explotado, arrendado o intercambiado, individualmente o en conjunto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o la segunda opción, B, que surge de un contrato o de otros derechos legales independientemente si estos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos o obligaciones. El reconocimiento, uno de los principios generales para el reconocimiento de activos intangibles
aplicará el reconocimiento en el cual lo está estipulado en el 2.27 para determinar si reconoce o no un activo intangible. Entonces la entidad reconocerá un activo intangible cuando se cumplan tres premisas importantes. El primero es que sea probable que los beneficios económicos futuros esperados que sean atribuidos al activo fluyan a la entidad. El B, que el costo o el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. Y el otro aspecto importante es que el activo no es el resultado del desembolso incurrido internamente de un elemento intangible. Una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. En el caso de una adquisición separada, el costo de un activo intangible adquirido de forma separada, en este caso comprende el precio de adquisición, incluyendo aranceles de importación y los impuestos no. Como nos pudimos dar cuenta inicialmente, la norma establece que debemos de reconocer un activo intangible a su costo. En ciertas ocasiones establece que lo va a ser medido inicialmente a su valor razonable. ¿Cuáles pueden ser estas cuestiones? El número 1, que puede ser en adquisición como parte de combinación de negocios, también como una adquisición mediante una subvención del gobierno o una permuta de activos. En este caso serán reconocidos al valor razonable. También nos habla de otros activos intangibles internamente, pero estos deben de ser reconocidos como un gasto del periodo. También la norma nos habla o establece la medición posterior al reconocimiento. En este caso, una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida de deterioro del valor acumulada. En este caso, los requerimientos para la amortización se establecen en esta sección y también los requerimientos para el reconocimiento del valor del activo se establecen en la sección 27, el cual nos establece el deterioro del valor de un activo. En este caso, la norma también establece puntos esenciales acerca de los activos intangibles. Uno de ellos es la vida útil. A efectos de esta norma, considera que todos los activos intangibles tienen una vida finita. También el método de amortización nos indica que una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. También que el activo intangible tiene un valor residual. Este es que una entidad supondrá que el valor residual de un activo es igual a 0. También que la revisión del periodo y el método de amortización a veces se requiere de avances tecnológicos y cambios en el precio de mercado, los cuales podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil. Y también nos indica la recuperación de importes en libros, que para determinar si se ha deteriorado un valor de un activo intangible, una entidad aplicará la sección 27 de esta norma. Y por último, tenemos la información a revelar, y una entidad deberá revelar para clase de activo intangible las vidas útiles o tasas de amortizaciones, los métodos de amortización utilizada, el importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada, las partidas o partidas en el estado de resultado integral, y también una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo, y también una descripción en el importe en libros y el periodo de amortización restantes de cualquier activo intangible individual que sea significativo para los estados financieros, y también los retiros y disposiciones de activos intangibles. En este caso, una entidad dará de baja un activo intangible o reconocerá una ganancia o pérdida en el estado de resultados del periodo cuando esté en la disposición o cuando no se esperan obtener beneficios económicos futuros por la disposición de ese activo intangible. Buenos días, compañeros. Pues, siguiendo con la exposición, pues tenemos a bien comentarles aspectos importantes con referencia a la NIF, a la sección 22 de NIF para pymes, en la cual pues nos establece su alcance y esta pues nos establece los lineamientos para contabilizar
los instrumentos financieros derivados de los pasivos y de los patrimonios, los cuales pues pueden actuar mediante un inversionista, el cual tiene la capacidad de utilizar estos instrumentos de patrimonio. Esta norma pues también cuenta con algunas excepciones. La número 1 pues serían todas las participaciones en las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. La número 2 pues serían todos los derechos y obligaciones de los empleados derivados de los planes de edificios hacia estos, pues ya que estos se rigen derivados de la sección 22, que es beneficios a empleados. La siguiente pues serían todos los contratos y contraprestaciones contingentes en una combinación de negocio, y la última pues serían todos los instrumentos financieros contratados y obligaciones derivados de las transacciones con pagos basadas en acciones. Siguiendo con la exposición, pues tenemos temas de cómo contabilizar con base a esta norma, y pues nos establece la medición. Y en la medición la norma nos rige de que debemos medir todos los instrumentos de patrimonio al valor razonable, siempre y cuando pues su cobro o su pago sea en efectivo y se haga validero al momento de que ocurre la transacción. En caso contrario de que se realice la transacción y no se reciba el efectivo, pues este instrumento deberá medirse con base a la medición inicial sobre el valor presente. Y en aspectos de contabilización, pues la norma también nos establece que una entidad deberá contabilizar todos sus costos de transacción derivados de una transacción, valga la redundancia, de patrimonio. Se deberá contabilizar como una deducción del patrimonio neto en cualquiera de sus beneficios fiscales relacionados o a los cuales pues se le puedan aplicar. De igual manera pues tenemos la clasificación de los instrumentos tanto como de pasivo como de patrimonio, y como primer punto pues tenemos el pasivo financiero, y pues la norma nos establece el concepto que es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelar esta deuda, pues una obligación, pues la entidad deberá desprenderse de recursos que incorporan sus beneficios económicos. Y como siguiente punto pues tenemos el patrimonio, y esta pues es una ecuación sencilla, y nos establece que el patrimonio pues es la participación residual entre los activos y los pasivos de una entidad, una vez pues deducidos los pasivos, valga su redundancia. Los métodos de financiación establecidos por esta norma, pues el número 1 sería la emisión inicial de acciones, pues donde una entidad podrá reconocer la emisión de acciones u otros instrumentos de patrimonio cuando emita esos instrumentos como otra parte obligada a proporcionar el efectivo u otros recursos que la entidad necesite a cambio de esas acciones, ¿verdad? La siguiente pues sería una deuda convertible, en el cual pues se podrá realizar una distribución de la entidad, pues podrá determinar como primer importe del componente de un pasivo como el valor razonable de un pasivo similar que no tenga pues un componente de conversión o un componente de patrimonio similar. El siguiente pues sería la capitalización de ganancias. Esta de igual manera pues nos establece que son todas las ganancias emitidas reconocidas en algunas veces como dividendos en forma de acciones. Y pues lo que hace es que consiste en que la entidad entrega nuevas acciones a los accionistas como método de pago de las ganancias de acciones antiguas. Y el cuarto pues tenemos la cancelación de pasivos con los instrumentos financieros, y la norma de igual manera pues nos establece que es una entidad podrá renegociar las condiciones de un pasivo financiero con un acreedor si el resultado se cancela con un pasivo total o parcialmente mediante la emisión de instrumentos de patrimonio de creador. Muy bien, compañeros, pues esta sería nuestra exposición de distintas secciones de la norma para pymes. Esperamos pues que hayamos podido solventar sus inquietudes, y de igual manera pues muchas gracias por su atención.